Nos convoca la unidad didáctica, diseño y evaluación de proyectos. El tema que estamos viendo en esta sesión de aprendizaje tiene que ver con el estudio de factibilidad de un proyecto, ¿correcto? Bien, el elemento de la capacidad, elaborar el estudio de factibilidad de un proyecto de TI. Es decir, ustedes están desarrollando, si es cierto, sus proyectos y tienen que, de una u otra manera, ir ya pensando en lo que es el estudio de factibilidad. Es decir, todo proyecto tiene un estudio de factibilidad y lo que nosotros debemos buscar básicamente como especialistas de IT es determinar si es que nuestro proyecto es o no es viable para la gerencia general, si es o no es viable la implementación del mismo. Y claro, naturalmente, un estudio de factibilidad de un proyecto, como lo vimos en la sesión anterior, tiene que ver básicamente con determinar una serie de elementos, como por ejemplo los beneficios que se van a obtener con el proyecto, como por ejemplo también el tema del estudio también de factibilidad técnica, es decir, determinar cuáles van a ser los equipos o los recursos TICs que vamos a utilizar, ¿no? A nivel de hardware, a nivel de software, y que es fundamental que ustedes de una u otra manera identifiquen cuáles son esos beneficios que va a traer su proyecto para la gerencia general. Cuando hablamos de beneficios, estamos hablando de dos tipos de beneficios, beneficios tangibles y beneficios intangibles, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, es fundamental que ustedes elaboren, ¿correcto? Como se dice, ese estudio de factibilidad operativa. Bien. Por otro lado, también hablábamos de que en todo proyecto existe lo que se llama el estudio de factibilidad técnica, ya lo habíamos visto, que tiene que ver básicamente con determinar cuánto va a ser el costo, ¿sí? De inversión para poder implementar nuestro proyecto informático dentro de la empresa. Es decir, determinar cuáles son los materiales, los equipos que vamos a tener que adquirir, que tiene la empresa que adquirir por un tema de implementación. Acuérdense que un sistema naturalmente utiliza recursos TICs. Y dentro de estos recursos, pues están naturalmente los elementos de hardware, los dispositivos, los equipos que van a permitir el funcionamiento del mismo. Entonces, ustedes, en la propuesta tecnológica que ustedes van a presentar como proyecto innovador, como proyecto de tesis, tienen ustedes también que identificar cuáles van a ser los materiales o los equipos o los dispositivos tecnológicos o los recursos TICs que la empresa, que la institución, que la organización, que la compañía, en fin, dependiendo del contexto, tiene que adquirir para que su sistema de información pueda funcionar. De repente, por ejemplo, Cueva dirá, profesor, en mi caso, la empresa no cuenta con un sistema informático, esta es recién la primera propuesta. Entonces, yo le diría a Cueva, ¿y cómo va a llevar la empresa el proceso de almacenamiento de datos? Van a tener que implementar, por ejemplo, un servidor de base de datos, van a tener que implementar un servidor web. ¿Cómo se va a llevar a cabo el almacenamiento de la información? ¿Quién va a cubrir ese costo? ¿Eso forma parte de su proyecto? ¿O es que existe otra empresa o existe de repente otro proyecto similar encargado de hacer la implementación de la red LAN dentro de la empresa o inclusive también montar este tema de los servidores, ¿no? Entonces, eso representa un costo. De repente la empresa va a llevar el proceso de almacenamiento a través de cloud computing, que tiene que ver básicamente con el almacenamiento en la nube. Si lo van a manejar bajo cloud computing, entonces los costos también se abaratan, va a ser menos. De repente, en el caso, por ejemplo, de Diestra, su proyecto de Diestra, de repente, si es en este caso, pues para un colegio o es para una pequeña empresa, la pregunta es, Diestra, es cómo van a llevar el tema del almacenamiento de la información. Tú dirás, bueno, pues a través de una base de datos, a través de un servidor, sí. Pero la pregunta es, la institución educativa o la empresa, según tu negocio, tu caso que estés analizando, ¿y quién va a llevar ese proceso de almacenamiento? ¿Lo va a llevar la misma empresa, la misma institución? ¿Existe un área de soporte? ¿Existe un área de sistemas? Sí existen. Entonces, la pregunta es, la empresa en la cual va a ser objeto de estudio, ¿cuenta con un servidor web? ¿Cuenta con un servidor de base de datos? No. Entonces, eso es un costo que la empresa tiene que asumir, porque naturalmente pues tiene que comprar uno o dos equipos donde podamos implementar nuestra solución
web o solución informática o, qué sé yo, software de escritorio que de repente tú estés también considerando implementar para esa empresa, para esa institución u organización. Bien, jóvenes, entonces, ¿cuál es la tendencia? La pregunta sería, profesor, ¿cuál es la tendencia hoy en día con respecto al tema de infraestructura? Pues te comento que hoy en día hay muchas empresas que han decidido migrar toda la nube. Existen empresas que hacen el proceso de almacenamiento de información en la nube, se adquiere ese servicio y nos olvidamos de tener un área de sistemas. Pues naturalmente va a existir un tercero que lleve a cabo todo ese proceso. Entonces la pregunta es, ¿eso abarata los costos? Naturalmente que sí, porque se hace un pago al año, un pago único. Entonces la empresa simplemente va a pagar al año un monto por lo que es el servicio de hosting, el servicio de almacenamiento de información en la nube, y naturalmente eso va a disminuir naturalmente el tema de costos, ¿no? Porque imagínate, implementar un área de sistema, pues es tener un desarrollador, es tener un DBA, es tener un analista de sistemas. Y de repente la empresa por ahora no quiere implementar eso todavía, ¿no? Un área de sistemas como tal. Entonces, eso es el tema del costo de factibilidad técnica de un proyecto. Tiene que ver básicamente con los recursos TICs, con los materiales que se requieren para la implementación de un proyecto. En el ejemplo que ustedes tienen en pantalla, tiene que ver básicamente para los materiales para la instalación de una red. Es decir, en este caso, este proyecto pues no cuenta con una red LAN y ellos necesitan implementar una red LAN. En ese sentido, están proponiendo una serie de recursos TICs que necesita la empresa adquirir para poder llevar a cabo el proceso de implementación del sistema de información que requieren según este caso planteado. ¿Ok? Muy bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta por parte de ustedes, ¿estamos claros? Entonces, que quede claro que el estudio de factibilidad se divide básicamente en tres. Uno es la factibilidad operativa, que tiene que ver con los beneficios. El otro es el estudio de factibilidad técnica, que tiene que ver con los recursos TIC, que tiene que ver con los elementos de hardware, de software, que la empresa tiene que adquirir. De repente, Cano, o de repente Diestra o Fabricio dirán, profesor, las licencias de software es un costo que también se debe considerar en el estudio de factibilidad técnica. Naturalmente que sí, porque esa licencia tiene un costo. La pregunta es, ¿quién va a cubrir ese costo? Pues la gerencia general, y forma parte del estudio de factibilidad técnica, porque la gerencia tiene que tener claro que van a tener que hacer una inversión, que tienen que adquirir la licencia de Oracle o de SQL o de NetBeans, no sé, dependiendo cuál sea el caso, ¿no? Pero también hay que considerar esos costos. Lo peor que pueden hacer ustedes es no hacer un estudio de factibilidad, de viabilidad del proyecto, de viabilidad del proyecto, y donde la gerencia pues no tiene claro, aparte de tu costo de mano de obra, que es básicamente el costo por el desarrollo del sistema que tú vas a tener que cobrar, aparte ellos tienen que tener claro que tienen que invertir en otros recursos tecnológicos que probablemente no existan dentro de la empresa y que naturalmente se tienen que adquirir, sino cómo podemos implementar el sistema de información dentro de esa organización. Bien. Ok, el siguiente punto, esto es una introducción, es un repaso breve a los temas que ya hemos visto. El otro punto es, que me convoca a explicar el día de hoy, es el estudio de factibilidad económica o financiera. Es decir, todo proyecto tiene que tener un estudio de factibilidad económica. ¿Ya hemos visto el estudio de factibilidad operativa? Sí. ¿Ya hemos visto el estudio de factibilidad técnica? Sí. Pues ahora nos toca visualizar, digamos, nos toca identificar cuáles son los elementos a considerar en el estudio de factibilidad o viabilidad económica y financiera. Bien, vamos a ver. Dice, la factibilidad económica es el análisis de los costos e ingresos de un proyecto en un esfuerzo por determinar si resulta o no lógico y posible poder completarlo. Es decir, la factibilidad económica tiene que ver con el análisis de los costos y de los ingresos que todo proyecto trae consigo. Y de esa manera vamos a poder determinar si es recomendable, si es viable, si es, digamos, posible la implementación de ese sistema o de ese proyecto informático, de esa solución tecnológica que ustedes están planteando. La gerencia general tiene que tener claro básicamente cuál va a ser el costo por implementar, no solamente el desarrollo, sino la implementación de un sistema. Porque ojo aquí,
que desarrollo e implementación son dos conceptos distintos. El desarrollo pues tiene que ver con la programación, la codificación de todo un sistema de información y naturalmente pues en el caso de la implementación pues es ya poner en ejecución, poner en marcha todo el sistema informático y eso tiene un costo. Ah, que tenemos que comprar licencias de software, sí, probablemente. Ah, que tenemos que de repente por ahí hacer la adquisición de algunos equipos, de algunos servidores, de algunas licencias de software, de repente, no sé, de algunos, incluso hasta los UPS, no sé si han escuchado, los UPS, por ejemplo, son sistemas de respaldo en cuanto a lo que es la energía eléctrica. ¿Qué pasa si se va la energía eléctrica y qué pasa con el servidor? No se puede apagar, tiene que tener energía eléctrica. Entonces, activamos como plan de respaldo, como plan de contingencia, los famosos UPS. Una pregunta de la empresa, ¿cuenta con un UPS? No. ¿Es recomendable que adquiera? Sí. ¿Está dentro de lo que es el estudio de factibilidad técnica del proyecto? ¿Sí o no? La pregunta, no, no se consideró. Ok, ¿y qué pasa si ocurriera un incidente con el tema del fluido eléctrico? Se va la luz, hay un corte de la energía en la empresa. ¿Qué pasa con el servidor? No se puede quedar sin energía. Tenemos que tener un UPS que de una u otra manera pues permita abastecer con electricidad al servidor por un determinado lapso de tiempo, ya sea 1 hora, o 2 horas, o 3 o 4 horas, dependiendo. Y para eso pues tenemos que adquirir esos dispositivos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, profesor, si es que en el estudio de factibilidad técnica no he considerado esos dispositivos? Pues cuando la empresa requiera y adquirir esos equipos, eso va a demandar un gasto. Y la pregunta es, te van a decir, ¿por qué no nos solicitaste en tu estudio de factibilidad técnica? ¿Por qué no nos recomendaste? ¿O por qué no nos dijiste que teníamos que tener ese costo? Porque un OPS probablemente supere los 3.000 o 4.000 soles, dependiendo de las características que tenga. Entonces, la pregunta ¿es un recurso TIC? Sí. Ese costo lo va a cubrir la empresa. De repente la empresa ya tiene un UPS y por lo tanto no hay que considerar ese costo, simplemente lo ponemos de forma referencial que se requieren de ese tipo de dispositivos o de ese tipo de elemento de hardware, ¿no? Muy bien, en este término dice, este término significa entonces el estudio de factibilidad económica y técnica, dice, significa pues la evaluación y el análisis del potencial de un proyecto para respaldar el proceso de toma de decisiones. Claro, porque naturalmente acuérdate que la gerencia va a tomar decisiones en función a la propuesta que tú le estés implementando o que desees implementar, dicho de otra manera. Hay que recordar pues que un proyecto informático, el desarrollo, el desarrollo y la evaluación de un proyecto depende mucho del estudio que nosotros hagamos con respecto a él. Es decir, el implementar un proyecto informático, pues más allá del análisis, del diseño y de todo lo que hemos visto en el curso a lo largo de todas las sesiones, pues la gerencia lo que va a solicitar es la inversión. Te va a decir, muy bien, ok, hay un proyecto a implementar, hay una necesidad. Yo soy consciente que tengo deficiencias dentro de mi empresa, que hay procesos por mejorar y hay una nueva propuesta informática, tecnológica que tú vas a implementar, pero ¿cuánto me cuesta? Yo como gerente tengo que saber cuánto va a ser la inversión, como se dice, por el tema de implementación del sistema, ¿correcto? Entonces, que finalmente va a costar. Y ese costo no solamente es el costo de desarrollo, es decir, se junta Cerro de repente con Zúñiga y dicen, muy bien, vamos a hacer el sistema y estamos valorizándolo en 12.000 soles. Ok, pero la pregunta Cerro, la pregunta Zúñiga es, ¿realmente solamente la empresa va a gastar 12.000 soles? Hay que hablar con la verdad. Es decir, mire, señor gerente, aparte de este costo, pues hay otros costos que usted debe de cubrir, como por ejemplo el costo de mantenimiento. Todo sistema tiene un mantenimiento que realizarse, ¿correcto? Entonces, este costo de mantenimiento, jóvenes, ¿quién lo va a cubrir? Lo tiene que cubrir la gerencia y tiene que saber ellos, que la gerencia general o el directorio tiene que tener claro
¿Cuánto es lo que demanda el mantenimiento a un sistema de información? Un ejemplo, hago un paréntesis acá, que no tiene nada que ver con el tema de sistemas, pero que creo yo que con este ejemplo ustedes lo van a entender. Es como ustedes, se compran un automóvil, o se compran de repente ya, profesor, un automóvil muy ambicioso, ya, una mototaxi, o se compran una moto liviana, o cualquier medio de transporte. Vamos a ponerlo una moto, sea moto, mototaxi, que es, de repente lo adquieren para que se trasladen en la ciudad, no sé, para que vayan al campo, qué sé yo, ¿no? Y pregunto, esta moto o este automóvil que ustedes adquieren, ¿nunca va a pasar servicio técnico? ¿Nunca va a pasar por un tema de mantenimiento? O sea, nunca le van a dar un mantenimiento al vehículo, va a ser eterno. No, pues tiene que haber en algún momento un mantenimiento. Y la pregunta es, ¿eso es gratis? Tiene un costo. Si no cubrimos ese costo a largo plazo, ¿qué pasa con el automóvil? ¿Qué pasa con la moto si no le haces un plan de mantenimiento? Un mantenimiento, ojo, preventivo. Chequeo, revisión técnica, como le llaman algunos. ¿Por qué? Porque ahí vamos a detectar pues qué problemas hay con respecto, ¿no?, al automóvil. De repente por ahí está perdiendo aceite, está botando mucha agua, qué sé yo, pues está fallando el tema eléctrico, entonces hay que hacer un mantenimiento, probablemente alguna reparación, algún cambio de pieza, qué sé yo, ¿no? Porque obviamente si no vemos eso, no visualizamos eso en el caso del automóvil, de repente podemos terminar malogrando el motor, ya, en un caso extremo, ¿no? Entonces, así como en los automóviles o en los vehículos hacemos mantenimiento, pues los sistemas de información también tienen que tener un mantenimiento, porque naturalmente es un sistema de información que trabaja con conexión a una base de datos. Se supone que va a tener conectividad a un database. Entonces, un sistema maneja ¿qué cosa? Consultas de datos, obtención de reportes y realiza transacciones SQL, como por ejemplo la inserción de registros, la actualización de registros, la eliminación de registros, la consulta de datos masivos. Entonces, la aplicación desde el lado cliente va a interactuar constantemente con el servidor de la base de datos. ¿Y quién es el que va a emitir, digamos, la respuesta a esa solicitud o ese requerimiento? Pues el servidor. Entonces, en un determinado momento puede ser que la conexión falle, o puede ser de repente que el tiempo de respuesta de la aplicación se vuelve más lento. Profesor, al inicio de la página web no demoraba mucho en cargar los pedidos. Y ya después de más o menos 4 o 5 meses de implementado el sistema de información, nos damos cuenta que la página web demora considerablemente para mostrar una lista, un reporte. Entonces, la pregunta es, ¿no será que el sistema necesita de un mantenimiento? De repente alguien por ahí cerro puso select asterisco from pedidos y nunca pusieron un where, nunca pusieron un field, una condición. Y ya pasó más de un año, ya imagínate cuántas filas no habrán en esa tabla pedidos, ¿no? Imagínate solamente vendiendo, digamos, generando un pedido diario en un año, trae 365 días, o sea, significa 365 pedidos. Pero es imposible que una empresa, pues, venda, digamos, un pedido, genere una venta o genere un pedido por día, ¿no? Obviamente que eso en términos reales es mucho, mucho más, ¿no? De repente un pedido es como mínimo, pero como máximo pues manejan 3, 4, hasta 5 pedidos en un día. Multiplica cuánta información no va a almacenar la base de datos. Y si en el sistema web o en la aplicación web no han aplicado un filtro, no han especificado un where, una condición, pues el tiempo de respuesta entre el servidor y la aplicación va a tomar un tiempo y probablemente incluso colapse, hasta se cuelgue la aplicación web, porque no hay un filtro, está tratando de traer todos los registros de la tabla pedidos y eso es sobrecargar de repente en este caso de memoria a la aplicación. Entonces, ¿necesita un mantenimiento? Sí, naturalmente. Eso se llama mantenimiento. Acuérdense que dentro de las etapas de lo que es el ciclo de vida de los sistemas de información existen lo que se llaman las fases del ciclo de vida de un sistema. Y naturalmente la primera fase, como ustedes recordarán, tiene que ver con el análisis, la segunda el diseño, la tercera desarrollo o implementación,
están las pruebas, está la auditoría y la más importante, la sexta y última, el mantenimiento. Para mí la fase mucho más importante de todo el ciclo es el mantenimiento, o sea, finalmente es la etapa crucial para que el sistema no se caiga. ¿Y hay tipos de mantenimiento? Claro que sí, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, mantenimiento adaptativo y mantenimiento perfectivo. Cada una de ellas pues cumple una función específica. Entonces, no se olvide de dejar de visualizar este tema, que es también importante. Entonces, hablo de mantenimiento porque naturalmente en el estudio de factibilidad económica y o financiera de tu proyecto tienes que manejar costos fijos. Y un costo fijo, no variable, es aquel monto o aquel importe que yo considero que sí o sí tenemos que invertir para nuestro proyecto, que es un costo fijo en el tiempo. Uno de ellos podría ser el tema del costo de mantenimiento. No es el único ítem, puede haber otros criterios, otros ítems con respecto al tema de costo fijo. ¿Bien? Entonces, importante esa parte. Dice, mediante la identificación objetiva y racional de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos asociados, debemos de evaluar el potencial del proyecto para respaldar el proceso de toma de decisiones. Claro está. Además, dice los recursos que se necesitan para implementar el proyecto y una evaluación de sus posibilidades de éxito. O sea, dentro del proceso de evaluación tenemos que considerar esos criterios, porque naturalmente también tengo que incluso, digamos, analizar cuáles van a ser los recursos TICs que se van a necesitar para poder llevar a cabo el proceso de implementación del proyecto, del sistema dentro de la empresa. ¿Bien? El análisis de viabilidad económica, dice, es el método más utilizado para determinar la eficiencia de un nuevo proyecto, también conocido como análisis de costos. Ayuda a identificar la ganancia esperada contra la inversión de un proyecto. Acá hay un punto importante que se ha hablado, o que se está hablando en todo caso, que es las utilidades o ganancias. Todo proyecto trae consigo una utilidad, una ganancia, porque naturalmente representa una inversión. Pero también hay que ver cuáles son las políticas internas que maneja pues una empresa con respecto pues a este tema, ¿no? Bien, como por ejemplo, ¿no? ¿En qué tiempo, un punto importante por ejemplo aquí es, ¿en qué tiempo la empresa va a recuperar su inversión? Es decir, dentro del estudio de factibilidad económica, nosotros también tenemos que identificar, más allá del costo fijo, más allá del costo de desarrollo, más allá de los beneficios, es el tiempo de recuperación de la inversión. Es decir, un proyecto obviamente genera una inversión, genera una rentabilidad, debería de, digamos, generar eso, ¿no? Una rentabilidad. Y claro, toda inversión tiene que generar no solamente una utilidad, una ganancia, una rentabilidad, sino también tenemos que recuperar ese capital invertido. La pregunta es, ¿en qué tiempo la empresa recupera su inversión? Para eso es importante hacer el estudio de factibilidad de un proyecto. Y eso lo podemos manejar a través de Excel tranquilamente. Bien. A ver, veamos, continuemos. Dice, el costo y el tiempo son los factores esenciales involucrados en este campo de estudio. Se evalúa el costo de desarrollo y el costo de operación. También se calcula el marco de tiempo aproximado para recibir, dice, los retornos contra la inversión, tomando en cuenta el valor futuro del proyecto. Pero surge aquí una pregunta interesante que dice, ¿en qué consiste la factibilidad económica? Se plantea nuevamente, se vuelve a formular esta pregunta. ¿En qué consiste entonces finalmente la factibilidad económica? Embarcarse, dice, en un proyecto de TI, de tecnologías de la información o implementación de una nueva propuesta tecnológica para una organización, para una empresa, genera definitivamente cierta incertidumbre. Más aún cuando muchos de sus procesos de negocio, es decir, procesos comerciales o administrativos o procesos de gestión,
no se encuentran sistematizados o automatizados. Definitivamente cambiar esa situación, revertir esa realidad, va a requerir esfuerzo de inversión económica por parte de la empresa, es decir, va a requerir pues de una inversión, ¿no? Y es la empresa quien debe financiar justamente ese proyecto. La evaluación de la factibilidad económica ofrece una alternativa de estudios viable, ¿ya? Una alternativa de estudios viable o de viabilidad, ¿no? Más incluso largos y costosos. Es fundamental, dice, para un proyecto que sea sostenible en el tiempo y como primer paso, pues la planificación es fundamental, dado que responde a la pregunta clave, en este caso que se formula: ¿esta inversión vale la pena realmente para la empresa? Y es algo importante que se plantea, ¿no? Es decir, aparte de tener los costos, lo que se tiene que preguntar a la gerencia es si es que realmente dicha inversión vale la pena realizar o no. A eso se refiere. Bien, acá dice, mediante la factibilidad económica, se examina el clima económico, se articula un plan de negocio y se estiman los costos e ingresos de las operaciones planificadas. Esto ayuda, dice, a las empresas a planificar más las operaciones, a identificar sus oportunidades, sus dificultades y, sobre todo, atraer inversores. Bueno, aquí están hablando ya a nivel general lo que representa la inversión para una empresa. Durante, dice, el estudio de factibilidad económica, se siguen ciertas prácticas recomendadas para, en este caso, obtener el resultado deseado. Igualmente, se hacen ciertos supuestos sobre la base de los cuales se puede brindar un plan de inversión sólido. Vamos a ver esos puntos. En el punto 2 se formula lo que es costo de desarrollo. Es decir, tenemos primero que identificar cuál va a ser el costo de desarrollo de nuestra solución informática que vamos a implementar. El costo de desarrollo, dice, de un proyecto implica el costo de mano de obra, es decir, hace referencia al costo que implica desarrollar, en este caso, un sistema informático, llámese un software de escritorio, llámese, en este caso, una aplicación web o sistema web o una aplicación móvil, ¿correcto? Este costo debe ser asumido, dice, íntegramente por la gerencia general. Este costo representa generalmente los honorarios de cada uno de los especialistas de IT que forman parte, pues, del equipo, ¿no? Del proyecto. Entonces, ¿estamos claros con el costo de desarrollo? ¿Sí? ¿Se entiende? En otras palabras, pues, hace referencia al costo de mano de obra. O sea, cuánto cuesta o cuánto le cuesta a la empresa mandar a desarrollar un sistema de esta naturaleza. Preguntas hasta aquí, aportes, ideas, consultas. Su opinión importa. ¿Estamos claros? Sí, profesor, todo claro. Bien, qué bueno, Cueva. Entonces, ustedes cuando tengan la oportunidad de hacer un sistema, tienen que pensar en el costo de desarrollo. Ahora, la pregunta que de repente Cueva será es, profesor, ¿y qué pasa si yo quiero ganar más dinero? Bueno, o la pregunta de repente será, ¿cómo fijo, profesor, el costo de desarrollo? Y la respuesta es, va a depender mucho de cuántos procesos vas a sistematizar. Primer criterio. Segundo criterio, la magnitud o el alcance del proyecto. Acuérdate que todo proyecto tiene que tener un alcance, un límite. El alcance tú defines ahí pues la cantidad de procesos o las áreas involucradas a sistematizar. No es lo mismo sistematizar un proceso de negocio o un proceso comercial de una empresa, es decir, un business process, hacer pues la sistematización de 2, 3, 4, 5 procesos. Entonces acá también incluye la complejidad del mismo. Llevémoslo a un ejemplo puntual que se entienda, mucho más, digamos, sencillo de comprender este concepto. Como por ejemplo, no es lo mismo el costo de, por decir, vamos a suponer, construir una habitación, ojo, material noble, de 5 por 10.
de 50 metros cuadrados. 5 metros de, vamos a suponer 5 metros de frontera por 10 de fondo, ¿sí? 5 por 10 son 50, ¿verdad? 50 metros cuadrados. Entonces, naturalmente, la dimensión de esa habitación va a representar un costo. Claro, pues materiales. Cuánto de piedra, cuánto de cemento, cuánto de ladrillo, cuánto de fierro. Entonces, ¿quién me va a dar el alcance? El maestro de obra, el arquitecto, dependiendo, ¿no? ¿Quién es la persona encargada de decirme los materiales? Y eso naturalmente pues genera un costo, que, que vendría a ser en este caso el estudio de factibilidad técnica, ¿no? Que tiene que ver pues con los materiales de construcción que tengo que comprar, que adquirir. Y aparte pues el costo de mano de obra, que sería pues el costo de implementación pues probablemente del albañil o del arquitecto, ¿no? O sea, aquí yo tengo que considerar pues lo que me van a cobrar por implementar esta habitación, por su construcción. Ahora, naturalmente, pues no es lo mismo construir 50 metros cuadrados que construir 200 metros cuadrados o una casa. Me dejo entender, la complejidad de construcción es mucho más amplia, pues porque no estamos hablando de 50 metros, estamos hablando de todo un terreno, ¿no? ¿Cuántas habitaciones vamos a construir? ¿Qué tipo de habitaciones? Las instalaciones, red eléctrica, telefonía, desagüe, agua, que intervienen una serie de especialistas. El electricista, ¿no? La persona, pues el gasfitero. Entonces, me dejo entender, son una serie de personas que pues, naturalmente pues, conocen del tema y que van a cobrar sus honorarios por venir a trabajar en este proyecto. Lo mismo sucede Cueva, lo mismo sucede García, lo mismo sucede Santos, lo mismo sucede Cerro, cuando tienes que implementar un sistema de información. ¿Cuántos procesos vas a sistematizar? Si te vas a hacer un proyecto de repente como para titularte, como para obtener el grado o el título técnico profesional en análisis de sistemas, ustedes, por ejemplo, tienen que ya ir pensando en su perfil. No, profesor, mi perfil ya fue aprobado el día de ayer, hace 2 días. Entonces yo diría en este caso, congratulations, muy bien, excelente, porque de una u otra manera, como se dice, ya tienen aprobado su perfil. Ahora, con este perfil aprobado, se supone que ustedes en el perfil han puesto pues el problema, ¿no? Planteamiento del problema, han definido sus objetivos, han definido la justificación de su proyecto, han tenido que hacer una justificación, ¿no? Explicar las razones del por qué van a llevar a cabo ese sistema o ese proyecto. Y naturalmente, pues en el perfil ustedes también, por ejemplo, creo que les pide ya un estudio de factibilidad, me parece económica, que pongan los costos, me parece, que va en el perfil. Entonces, si ya en el perfil ustedes han definido el lenguaje de programación, han definido el gestor de base de datos, pues naturalmente su investigación tiene que ser acorde a ese perfil. Y lo más importante, en el perfil ustedes tienen que establecer cuál es el proceso de negocio o el proceso comercial que tienen en mente sistematizar. ¿Me dejo entender? No, porque el perfil no puede decir el proceso A, por decir A y B, y después tú, una vez que te han aprobado por el proceso A y B, en el desarrollo de tu investigación quieras hacer solamente el proceso A, cuidado, te van a observar, o quieras hacer el proceso A, B, C y D. Tú tienes que desarrollar tu proyecto en función a tu perfil que te han aprobado. ¿Qué dice tu perfil que te han aprobado, Diestra? La profesora, en mi caso, yo me voy a enfocar en la sistematización del proceso de, a ver, un ejemplo, el proceso de, quiero mejorar la gestión de incidencias, de TI, por decir, en una institución educativa. Interesante. Significa que vas a implementar un sistema, una aplicación que permita pues el reporte de los distintos incidentes, en este caso de errores o fallas que puedan presentarse dentro de los equipos de IT, de tecnologías de la información, Information Technology, dentro de esta institución educativa, por ejemplo, y cualquier incidente, falla o error que pueda existir con algunos de sus equipos, llámense impresoras, llámense laptops, llámense ordenadores, equipos de los computadores o los equipos tecnológicos que se encuentran en los distintos laboratorios
de esta institución educativa, pues lo que tú quieres es mejorar la gestión de incidencias. Porque el profesor, como es un colegio, constantemente, de repente no se paran malogrando los equipos y llaman al área de soporte, pero no hay un control, o sea, no hay un registro. A veces reparar un equipo demora días, semanas, de repente, ¿no? O por qué no, hasta meses. Entonces la pregunta es, ¿por qué se demoran tanto en reparar un equipo? De repente, no sé, la incidencia es por un tema de malware. Por ahí la máquina se encuentra infectada, qué sé yo, y llaman a soporte, lo envían, pero no le dan seguimiento. Entonces, eso gestiona malestar a la institución educativa. Esto genera, pues, incomodidad al personal docente, al personal administrativo, a los propios estudiantes, que necesitan tener acceso a estos recursos tecnológicos, pero que naturalmente, pues, los incidentes que ellos reportan no son atendidos dentro de los plazos establecidos, que implica una gestión de help desk, de mesa de ayuda. Entonces, ¿tú qué quieres hacer? Quiero, profesor, mejorar esa gestión de incidencia. Luego, eso que se hace manual hoy en día, de repente lo registran en un cuaderno, ¿no? Dicen, no, ingresó la impresora de marca HP, de la coordinación académica, por un tema de, no sé, pues no imprime, o por un tema de mantenimiento, por decir, ¿no? No imprime porque le falta mantenimiento, o sea, hay que hacer una limpieza. Ok, la pregunta es, ¿eso cómo lo llevan actualmente? De forma manual. ¿Qué quieres hacer? Quiero mejorar. ¿Cómo lo vas a mejorar? Mediante la implementación de un sistema. ¿Qué tipo de sistema? ¿Escritorio, web, móvil? Web. Perfecto. Ok. Ya tienes claro cuál es el proceso. Entonces, de acuerdo a ese proceso y conociendo la magnitud del mismo, pues tú vas a tener que finalmente establecer cuánto es lo que vas a cobrar por desarrollar un sistema de esa naturaleza, donde solamente alberga o contiene un business process. Que dicho sea de paso, este proceso comercial o este proceso de negocio solamente abarca a la gestión, en este caso, de soporte, ¿no? La gestión de incidencias, es lo que él quiere cambiar ese paradigma, él quiere cambiar esa realidad, ese proceso que es manual, ese proceso que suele ser lento, burocrático de repente para el área, lo quieren mejorar a través de una aplicación web, a través de un sistema web, donde el usuario, el docente, la secretaria, el director, reporta la incidencia vía web mediante su usuario y contraseña, y el área de soporte ya recibe la incidencia e inmediatamente asigna a un técnico, asigna a un personal para llevar a cabo ese incidente, para solucionar el problema, la falla reportada. Claro, está usando herramientas TIC, porque quiere él, mediante esta nueva solución informática que va a implementar, revertir esa situación, mejorar esa situación, mejorar la gestión de incidencias para esta institución educativa. Entonces, todo eso tiene que estar en el perfil. Entonces, creo que el costo de desarrollo está claro. Esto se fija en función, primero, al proceso que vamos a sistematizar, la magnitud del mismo, el alcance que este tiene, y también tenemos que identificar cuántos especialistas vamos a asignar para el desarrollo de este proyecto. Basta con con alguien que conozca del tema de análisis de sistemas, o sea, en otras palabras, basta con tener un analista de sistemas. No, profesor, tenemos un desarrollador, un programador, ok. También vamos a necesitar de un DBA, un Database Administrator, un administrador de base de datos, ok. Pero de repente Diestra, o de repente Cueva, o de repente Agustín, o de repente Edgar, me digan, no, profesor, yo voy a hacer solo mi proyecto. Ok, entonces tú cobrarás por todos ellos, pues, ¿no? Todos esos especialistas que se supone deben de hacer el proyecto. Como tú eres solito el que vas a hacer todo, pues fija un costo, ¿no? Entonces dice, a ver, ¿cuánto más o menos ganaría un analista? 2.000 soles. El DBA, no sé, 2.500. Y el programador, 3.000. Sumas todos los montos y dices, bueno, más o menos voy a cobrar algo de 6.000 a 7.000 soles por hacer este sistema. Ok, ese es tu costo de desarrollo. Ahora, una vez que tienes claro eso, también hay que identificar otro criterio, es el costo de operación. Dice, el costo de operación generalmente pues es un costo fijo y no variable en el tiempo. Es decir, es un costo que sí o sí la empresa tiene que tener claro que todos los años, en su proyección económica que van a hacer,
tienen que desembolsar esa cantidad de dinero. Ahora, ¿por qué concepto? Tú lo tienes que establecer por concepto de... Por eso ese es un costo de mantenimiento. Se recomienda que el sistema tenga un mantenimiento anual. Muy bien. ¿Cada cuánto tiempo? ¿Una vez al año? ¿2 veces al año? Sí, pero son 2 veces al año. Entonces es un mantenimiento semestral. ¿Cuánto vas a cobrar por cada mantenimiento? Por eso, por cada mantenimiento vamos a cobrar un promedio de 750 soles. Ok, al año, multiplícalo por 2, 7 y 7, 14, 1500. 1500 soles, profesor, es lo que vamos a cobrar por el tema de costo de mantenimiento, que viene a ser el costo de operación fijo. En mi proyección de estudio de factibilidad económica lo tengo que considerar, ¿no?, en ese rango de tiempo, porque es una proyección a 10 años que uno tiene que hacer en su estudio de factibilidad y determinar efectivamente que ese costo es por ese concepto. La gerencia tiene que tener claro dicho costo. El otro punto es el análisis de costo-beneficio, y acá lo que hacemos es evaluar, dice, los costos y beneficios de la actividad o empresa planificada, utilizando como guía los ingresos y costos proyectados. Si los beneficios entendidos como ganancias superan los costos de la actividad planificada, se podrá considerar que el proyecto o la propuesta de solución tecnológica como un compromiso viable para la organización. Claro, pues, o sea, los beneficios siempre, ¿no? View, siempre debe de ser superior, un poquito más alto, que el costo. O sea, el costo debe ser menor y el beneficio debe ser mayor. Si es al revés, entonces naturalmente va a ser en negativo. Este simplemente es un juego numérico, ¿no? Obviamente, estás haciendo tu análisis, perfecto. ¿Cuál es lo ideal? Lo ideal es que el beneficio sea mayor al costo fijo, que puede ser costo de mantenimiento. Si es al revés, si el costo es mayor y el beneficio es menor, entonces pues la proyección económica, el estudio de factibilidad nos va a dar en negativo. Y ahí sí tendríamos un problema, tendríamos que hacer un ajuste en nuestro estudio de factibilidad, porque económicamente no le va a convenir a la empresa implementar un sistema que tiene costos por encima o su costo incluso hasta de desarrollo e implementación sobrepasa lo que ellos pueden de repente, digamos, financiar. Entonces es otro criterio. También dice aquí el concepto que el estudio de factibilidad económica tiene que ver con la representación de los beneficios y costos que genera todo proyecto informático mediante el cuadro de Paiva. Este cuadro se llama cuadro de costo-beneficio. Se representa, en él, dentro del cuadro se representa la recuperación de la inversión, y la recuperación de la inversión no debe, dice, exceder a los 4 años. O sea, 4 años es el tiempo máximo para recuperar la inversión que haga una empresa con respecto a un proyecto. Ese es el costo, por ejemplo, este costo viene a ser el costo de implementación o costo de mano de obra, en otras palabras, el costo de desarrollo, si quieres verlo desde ese punto de vista, que es el costo digamos, esto es lo que la empresa va a pagar por desarrollar el sistema de información, por mandar a desarrollar el sistema de información, pues tiene un costo. Para este ejemplo, pues a la empresa le va a costar algo de 25.000 soles, bastante elevado, pero vamos a ver quiénes conforman el staff de profesionales que van a estar a cargo para el desarrollo de este proyecto. Pues, por ejemplo, aquí hay un analista, hay un programador, hay un diseñador web y también hay 2 vigiladores. Es decir, también tenemos aquí 2 personas encargadas de probablemente hacer el llenado de datos sobre la base de datos que van a implementar, ¿no?, mediante el uso del sistema. Entonces, aquí vamos a contratar, según el ejemplo planteado de forma hipotética, 5 especialistas, 5 personas. Cada una de ellas pues va a recibir un sueldo. Cuando tú elabores este cuadro, también tienes que especificar quiénes son los especialistas, pon ahí sus apellidos y nombres, por ejemplo, dándote el ejemplo. En el sueldo, pues hay que fijar cuánto es lo que va a ganar cada uno de ellos, multiplicamos el número de personas por el sueldo y sacamos el costo. Y en realidad, solamente por desarrollar el sistema, contratando estas 5 personas, esos 5 especialistas, pues esto demanda una inversión de 24.800 soles, de los cuales incluso aparte se le va a cobrar 200 soles por instalar el sistema, o sea, por configuración, seguramente por instalación, qué sé yo, ¿no?
están cobrando aparte 200 más, y de esa manera están redondeando los 25.000 soles que van a cobrar. Que claro, este dinero no se lo van a llevar una sola persona, tiene que ser distribuido de acuerdo a sus honorarios que va a cobrar cada uno de ellos dentro de ese proyecto. Bien. Finalmente, tenemos acá un cuadro, no sé si logran apreciar. Este cuadro es el cuadro de costo-beneficio. Dicho sea de paso, esto se encuentra en un archivo de Excel que he subido a la plataforma. Ya está con fórmulas. Simplemente lo que tú tienes que hacer es adecuar tus cuadros según lo que ustedes estén planteando. Y adicionalmente, jóvenes, también hay que hacer este costo de factibilidad, ¿no? Como por ejemplo, dentro de el costo, el estudio de factibilidad económico-financiera tiene la relación costo-beneficio. También se le llama cuadro de payback. Aquí, por ejemplo, aparece el costo de desarrollo. En el ejemplo, en la lámina de acá, un momento, miren, 25.000 soles es lo que cobran. Esos 25.000 se trasladan acá. El costo de operación es un monto que se ha sacado probablemente del estudio de factibilidad técnica. Está líneas arriba. Aquí está, mira. ¿Cuánto le cuesta a la empresa solamente en equipos? Ojo, en equipos, en materiales, en recursos TICs. De repente García, Cueva o Serra, profesor, aquí también coloco el costo de las licencias de software que la empresa tiene que comprar para montar el sistema. Sí. Aquí en este ejemplo se ha determinado de forma referencial 46.781 soles. Y ese monto, mira, ese monto es que finalmente se refleja acá. 46.151 soles. ¿Estamos? Ahora, este monto que está aquí, lo tenemos que especificar en el cuadro, claro que sí. Pero aparte hay un costo de operación. Y se ha determinado que la proyección que están haciendo de aquí a 10 años es que el costo de operación anual va a ser de 630 soles. Probablemente ese sea su costo de mantenimiento. No nos especifica, seguramente eso debe estar detallado en el informe del proyecto general, ahí se debe detallar. Y todo lo demás es producto de fórmulas que ya está, desde el punto de vista estadístico ya está hecho, eso no hay que modificarlo. Y aquí tenemos lo que se llama el factor o la tasa de interés. Esta tasa de interés para proyectos, por lo general, es del 12%. El resto, que es costo ajustado y costo acumulado, ya está en la plantilla que yo he subido a la plataforma y está con fórmulas. Repito, eso no lo modifiquen, solamente modifiquen el costo de desarrollo, el costo de operación y el costo de operación anual. Este costo de operación para el año 0 sale del estudio de factibilidad técnica, materiales, recursos TICs, equipos, licencias de software. ¿Estamos? Costo de desarrollo es el costo de mano de obra, es decir, cuánto van a cobrar por mandar a desarrollar el sistema, cuánto les cuesta. Y del año 1 al año 10 como costo de operación es el costo que va a tener que la empresa desembolsar todos los años. ¿Bajo qué concepto? Costo de mantenimiento, de repente, profesor, no, ese es el costo por el dominio. Ah, ok, costo de dominio, del hosting, listo. ¿Cuánto es? Tanto anual, listo. Ese es su costo. No va a ser ni más ni menos. Se llama costo fijo. Eso se llama costo fijo. Costo variable es cuando puede incrementar, aumentar o subir. Aquí no, aquí tiene que ser un costo fijo. Ustedes tienen que determinar ese costo fijo bajo qué concepto. Lo explica. Y en el caso de los beneficios, pues en el año 0 no hay beneficio, obviamente, ¿no? Es 0. A partir del año 1, supuestamente, en la proyección que han hecho, hasta el año 10, en este ejemplo se ha determinado un costo de 33.525 soles. Este beneficio también tiene que ser justificado. ¿Y de dónde sale? Entonces, según el ejemplo, esto sale del estudio de, mira, factibilidad operativa. Los beneficios que hablábamos en la sesión anterior, beneficios tangibles e intangibles. Les decía, ustedes tienen que determinar beneficios tangibles, beneficios que sean cuantificables, que representen valores monetarios para la empresa. Ok, ¿cuánto digamos, según el estudio, cuánto es lo que esto representa? 33.525 soles. Ese monto que ustedes determinen en su proyecto, jóvenes, lo tienen que referenciar aquí como beneficio. Pero tienen que saber justificar ese beneficio anual. ¿Cómo lo hallaron?
De repente Cueva me dice, profesor, en mi proyecto tenemos un beneficio de 10.000 soles al año. ¿Cómo? ¿De dónde sacaste ese número? ¿Cómo lo hallaste? Explícame. Y ahí tienes que explicarnos. Muy bien, entonces, que quede claro que los beneficios se sacan del estudio de factibilidad operativa. Bueno, en el Excel que yo he subido a la plataforma, está ya todo con fórmulas, y ni bien yo ingrese el costo de desarrollo, el costo de operación, que viene, repito, del estudio de factibilidad técnica, de los equipos que hay que adquirir, y he determinado cuánto es el costo de operación anual que debe ser fijo, así como sus beneficios, automáticamente se deberá determinar cuánto es, digamos, el tiempo de recuperación de la inversión que se está haciendo. En este ejemplo, se dice que a partir del tercer año nos está arrojando ya valores positivos, la empresa empezaría a recuperar parte de los 71.151 soles, porque finalmente este es el total de la inversión, 71.151 soles, de los cuales 7.854 se empiezan a recuperar en el año 3. La pregunta es, ¿en qué año terminan de recuperar, profesor, todo su dinero? Si nos damos cuenta, en el quinto año, más o menos. En el quinto año ya deben haber recuperado el 100% de su inversión. Sumas, pues, ¿no? 7.000 más 28.000 más los 47.000, ya. 4, 5, 6, sí, ya aquí ya recuperó. Ya diciembre debe haber recuperado el 100% de todo lo invertido. Esto es el estudio de factibilidad de un proyecto. Es hacer una proyección económica de un proyecto, contemplando pues el estudio de factibilidad técnica, operativa, el costo de inversión, los beneficios, etc. Y de esa manera determinamos si el proyecto es o no es viable o rentable para la gerencia general, para la empresa. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna observación, ¿todo claro? Ok. Jóvenes, su asistencia, por favor, no se olviden. ¿Correcto? Qué bueno, Santos. Ok, perfecto. Bien, jóvenes, ha sido un gusto haberlos saludado el día de hoy. Nos vemos sin más preámbulo la próxima semana y eso sería todo por esta sesión.